hemos mencionado, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, los grandes constructores de la democracia, que así se nombran, no es lo que yo estoy o lo que yo pueda afirmar, no. Es una situación que se conoce desde siempre. Y es que siempre se ha... es algo que por lo general hemos comprado. Bueno, hemos comprado todos, ¿cómo? Bueno, nos dicen que el INE es todopoderoso, el PAN va a entrar con todo a la defensa, el PRI pues está entre azul y buenas noches, pero hemos ido sobre Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama solamente, pero esto no es del todo cierto. Bueno, es que hay un poder tras el trono. Ese poder se ha ejercido desde 2008, increíble. Estamos en 2022, termina en 2026. ¿Quién es ese personaje tan secreto? Bueno, no es tan secreto porque tampoco es algo así que digan, no, es que a él nadie lo conoce. No, sí lo conocen. Digo, Claudio X González, por supuesto, está buscando cómo proteger al INE, pero ¿lo puede defender de todos? Mire, hemos visto a Lorenzo Córdoba en las sesiones del INE, hemos visto a Ciro Murayama. De hecho, creo que son personajes muy mal vistos en la sociedad, es cierto, pero hay una persona que es todavía más poderoso que ellos y que ha ejercido el poder tras el trono durante, pues de 2008 a la fecha, podemos hablar de 14 años. En tanto hemos estado atentos a lo que una cosa dice Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama prácticamente sería nada más el personaje dicharachero y retador, bravucón que sale en los medios de comunicación, Lorenzo Córdoba con sus videos semanales queriéndonos convencer que el combate a la corrupción es un deber de todas y todos. Eso no le corresponde al INE. El INE tiene que contar boletas electorales y el poder tras el trono es este personaje que usted ve aquí. Es Edmundo Jacobo Molina, el verdadero poder tras el trono, crítico de la austeridad. Edmundo Jacobo es rey de la élite dorada IFE-INE desde 2008. Estará como pocos en la cúpula del INE, a donde llegó en 2008 cuando todavía era IFE, al frente de la Secretaría Ejecutiva. Se desempeñará hasta 2026, luego de que el consejero presidente Lorenzo Córdoba lo propusiera en 2020 para otros 6 años, más en un proceso que dentro del mismo Consejo General le valió acusaciones de simulación. De perfil discreto, Jacobo Molina fue uno de los que impugnó la ley de remuneraciones de los servidores públicos para ganar más que el presidente. Eran los tiempos en que todavía teníamos algunos consejeros que criticaban a Lorenzo Córdoba. Cheque. Se llena la boca aquí en defender al Instituto Nacional Electoral, es su principal victimario. Envuelto en una retórica de amenazas al INE y de pretendida defensa de su autonomía, hoy Lorenzo Córdoba pretende la ratificación de Edmundo Jacobo Molina para que sumen el cargo de secretario ejecutivo 18 años. No es de demócratas, consejero presidente, proponer una ratificación del secretario ejecutivo más de 2 meses antes que se venza su periodo, a fin de sustraer de la decisión a 4 consejeras y consejeros que llegarán el 4 de abril. No es propio de quien se dice defensor y hasta teórico del derecho y los derechos proponer este escandaloso fraude a la ley. No es digno de quien se dice consejero presidente del INE traer a sesión un asunto de extrema importancia solo por consideraciones políticas, porque eso que usted señaló en su primera intervención no es en realidad lo que usted ha sostenido. Si se excusa o se pone como pretexto el adelantar esta decisión por defender la autonomía del INE, reconózcase que la autonomía también se debe o se deberá defender honrando la pluralidad, la ley y la imparcialidad. Hoy,
Congraciarse con quienes piden ya la ratificación del secretario ejecutivo no era el camino. Tenga la valentía, por lo menos, consejero presidente, de no hacer lo que hoy hace en nombre de la democracia, de la defensa del INE y de la ley. Es cuanto. Bueno, así discutía en aquel entonces, todavía se podía encontrar algún punto de referencia que no estuviera totalmente sesgado. Este es el susodicho Edmundo Jacobo Molina. En términos legales, este personaje es el mismo que se burló junto con Lorenzo Córdoba de el gran jefe chichimeca. Yo nació en Chichimeca, bueno, aquel triste recuerdo de Lorenzo Córdoba Vianelo. Bueno, pues este fue el que estaba también burlándose de los pueblos originarios. Este va a terminar, este personaje que usted ve en pantalla es el verdadero poder tras el trono, y tanto Ciro Murayama como Lorenzo Córdoba pasan a ser simples títeres de quien ha ejercido el poder realmente y de quien tiene el trato directo con Claudio X González, con Carlos Salinas de Gortari y otros más que están en este ambiente. Él es, gracias, chéquelo. Rubén, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar con un experto en la materia, el ingeniero René Miranda, responsable justamente de la operación de esta gran responsabilidad. Yo quisiera empezar explicando qué es esto de la distritación, ¿no? Suena una cosa muy técnica, sofisticada, y lo es en términos de cómo se construye, pero lo que es el significado de lo que implica la distritación es algo muy relevante. Es decir, es dividir la geografía del país en términos de la representación de la población. ¿Qué quiere decir esto? Por cada distrito, el país está dividido en 300 distritos electorales por lo que hace a lo federal. Cada estado tiene un número de distritos que es definido por su Cámara de Diputados local, pero en el caso de la federal son 300 distritos. Y la idea es que en cada uno de esos distritos esté un número de población equivalente a los otros. Fíjense bien que en este caso no estamos hablando de electores, como es generalmente la materia electoral, es decir, ciudadanos, aquellos que tienen más de 18 años. Aquí estamos hablando de la población, incluimos hasta los recién nacidos. Sí, porque es el censo poblacional. Es el censo poblacional, y ahora tenemos que tomar como referencia el que hizo el INEGI en 2020, que tiene una nueva consideración del tamaño de la población, que cuando lo publica el INEGI en el año pasado asciende a un poco más de 126 millones de pobladores, es decir, habitantes, no importa aquí el nivel de edad. Y para construir la distritación federal, lo que se toma en cuenta es ese conjunto de pobladores. Entonces, si INEGI nos arrojó que el censo del 2020 tenía un poquito más de 126 millones de habitantes. Bueno, ahí lo tiene usted. Este es Edmundo Jacobo Molina, electo en un albazo que dio en su momento Lorenzo Córdoba, porque fue la instrucción de sus jefes, no porque sea una eminencia. A este personaje lo vamos a ver todavía más seguido, luego de que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama abandonen en abril sus puestos en el Consejo General del INE. Este será el responsable de operar para mantener una mayoría. Esto, si no se lleva a cabo y si no se le pone un alto al INE como tal. Esto pocas veces lo vemos, y pocas veces se desenmascara a quienes tienen el verdadero poder. El INE tiene alrededor de 2,000 denuncias, ¿sí?, por manejo ilegal de recursos económicos. Este es el que se opuso, uno de los primeros en oponerse. Bueno, pues no seguía más que el juego, a que no, pues es que ellos tenían que ganar más que el presidente porque eran un trabajo técnico, un trabajo muy especial, nada extraordinario. Si nos vamos a la realidad, no era nada y nunca fue nada extraordinario, porque, a ver, ¿qué de extraordinario tiene el decir, el contar votos? Pues no tiene nada extraordinario, si se aplican a lo que es. Pero ha durado desde 2008, ya tiene 14 años, pero termina hasta el 26. Han pasado consejeros, han estado consejeras, consejeros,
Y ahí permanece Edmundo Jacobo Molina, que es el verdadero poder tras el trono. Es el que organiza, es el que cabildea, es el que pues reparte el queso a los consejeros, es el encargado de tener que convencer a los nuevos integrantes del Consejo General del INE para que estén de acuerdo en todo. Es el principal operador político de Carlos Salinas, de Gortari, del propio Claudio X González, que es también otro títere de los intereses más altos que tiene este país. Porque detrás de Claudio X González también está Diego Fernández de Ceballos. Recordemos que Diego Fernández de Ceballos, junto con, en su momento, con Carlos Salinas de Gortari, hicieron lo que es el PRIAN, y desde entonces se repartieron los puestos en el INE. El INE trae una historia bastante interesante, porque eran los tiempos del prianato ya formado, pero jugaban el rol de ser opositores. Decían, vamos a venderle la idea a los mexicanos de que el PAN quiere quitarle el poder al PRI. Y lo lograron en 2000 y nos dimos cuenta, era una jugada política. Y luego llegó Felipe Calderón. Por cierto, se ha hablado de un ex gobernador, Eugenio Hernández Flores. Para las 6 de la tarde por ahí le tengo la información. Se va a quedar de a 6 cómo se confabuló, con quién estuvo ligado para hacer pues algo de lo que luego lo acusaron, y es ex gobernador de Tamaulipas. ¿Por qué será que los de Tamaulipas siempre acaban o corriendo, escondidos o en la cárcel? Se lo voy a tener claro en una entrega más de ACN Canal 54, de tal manera pues que este es el INE, pero no es prácticamente Lorenzo Córdoba ni Ciro Murayama. Ellos son beneficiarios de un sistema que ha sido cuestionado tan duramente. Gracias a Armando Hernández por tu superchat. Hola, don Albino, un fuerte abrazo desde Seattle. Gracias por su gran labor. Muchísimas gracias, Armando Hernández, por tu apoyo en el superchat. Muchas gracias por tu apoyo económico. Que el Creador les retribuya de manera generosa lo que ustedes, con el corazón generoso, aportan a este Chairo Canal. Entonces les decía, Edmundo Jacobo Molina es verdaderamente el dueño del INE. Vamos, y en términos legales lo es, en términos meramente legales lo es. Ahora, ¿se puede detener esto? Sí, con una reforma político-electoral. ¿La van a aceptar los partidos? Y ahí empiezan los asegúnes, que los pluris no, que no hay que quitarles el dinero. Entonces, ¿cómo le hacemos?